Hola, Nay. Hola, Anaí. Hola, ¿cómo están? Acabo de encender mi Hola, ¿qué tal? ¿Me están viendo y escuchando correctamente? Sí, Te vemos y te perfectamente. escuchamos correctamente. Bueno, si Tal, les buenas parece, tardes. hacemos Bueno, ahí te contamos, tenés 20 minutos, vamos a cronometrar. Cualquier cosa yo, unos minutitos antes, te hago ahí el semborito de andar redondeando. Si es posible que me lo digas con micrófono mejor, porque cuando Bárbaro. comparto las La diapositivas no pantalla. siempre tengo referencia de la cámara. Ningún problema. Voy a esperar a que cuando termines del desarrollo de una pantalla y pases a la otra, ahí te hago el comentario. Perfecto, muchas gracias. Confiamos en que lo lograrás. Bueno, Dale. cuando quieran. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla entonces para iniciar la presentación. ¿Ahí están viendo la pantalla completa? Sí. Sí, perfecto. Bueno, voy a iniciar el cronómetro yo también. Entonces, asignatura tecnología. Estoy pensando en la asignatura tecnología como formando parte del diseño curricular, del plan de estudios de la carrera de la licenciatura en diseño gráfico y entendiendo que el diseño gráfico se puede pensar como una disciplina proyectual que combina estratégicamente lenguajes visuales, arte, tecnología, a los fines de poder dar respuesta a alguna problemática de comunicación. Y que en la evolución de los medios y de las tecnologías, desde la aparición de la imprenta de tipos móviles en adelante, con la aparición de los sistemas informáticos, con la posibilidad del tratamiento digital de las imágenes, del software del tratamiento digital de las imágenes, con la hiperconectividad, con la convergencia tecnológica, con la aparición de nuevos dispositivos, sobre todo los dispositivos móviles y las múltiples pantallas, el perfil de los diseñadores gráficos se ha ido transformando y hoy los diseñadores gráficos enfrentan diversos desafíos que tienen más que ver con la combinación de medios digitales y de medios analógicos, de proyectos que incluyen contenidos en línea y fuera de línea, online y offline, con la posibilidad de pensar sistemas de comunicación visual que puedan expandirse en un conjunto de plataformas, pensando en lógicas más transmediáticas de comunicación, e incluso en nuevas narrativas interactivas e inmersivas que a veces escapan de las pantallas tradicionales y que implican la posibilidad también de que se abra el campo de las posibilidades creativas de los diseñadores gráficos. En ese sentido, yo estoy proponiendo un programa para la materia tecnología, considerando que la materia forma parte de un área más amplia, que también tiene el nombre de tecnología, que es un área de conocimiento, donde la asignatura tecnología es la primera materia que se da en segundo año, pero donde vamos a encontrar también en tercer año el laboratorio de gráfica, sonido y movimiento, y en tercer año el laboratorio de multiplataforma y transmedia. En ese sentido, yo estoy diseñando una propuesta de programa que piensa en la continuidad de esas líneas de conocimiento, de esos saberes, de esos aprendizajes que se van a desarrollar, y también en la integración y en la convergencia. Entendiendo que en la asignatura tecnología lo que vamos a intentar es comprender las características de las tecnologías y de los soportes, que en el laboratorio de gráfica, sonido y movimiento vamos a buscar que los estudiantes puedan explorar sobre todo los lenguajes, las gramáticas, las estéticas que pueden estar asociadas a esas tecnologías y a esos soportes, y que la materia de cuarto año, el laboratorio de multiplataforma y transmedia, es el espacio de la integración y de la convergencia, donde todos esos conocimientos se tienen que poner en práctica para diseñar un proyecto transmedia que será, por supuesto, multiplataforma y que puede contener alguna producción inmersiva. Desde lo teórico epistemológico, la propuesta de mi programa está posicionada en la ecología de los medios. Yo elijo posicionarme en la ecología de los medios como una posible episteme, entendiendo que es una perspectiva, un punto de vista que nos permite crear el objeto de estudio, que hace emerger algunas dimensiones para poder comprender, analizar, interrogar a ese objeto de estudio, y que lo que nos permite la ecología de los medios es tener una mirada ecoevolutiva que piensa a los medios y a las tecnologías conformando especies, ambientes, hábitats, donde cada vez que aparece una nueva tecnología, un nuevo soporte, una nueva plataforma, hay un movimiento en ese entorno, hay un movimiento en ese hábitat, y el resto de los dispositivos de las tecnologías o los soportes muchas veces tienen que producir adaptaciones para la supervivencia.
Y acá aparecen varios autores que vamos a llamar permanentemente a la conversación, que vamos a llamar permanentemente al diálogo, por supuesto, empezando por McLuhan y por la Escuela de Toronto, pero incorporando también en este diálogo, en esta conversación, autores como Lemmanovich, autores como Carlos Escolari, pensando más en la mirada iberoamericana, a Janet Murray, a Marie-Laure Ryan, a José Van Dijk, a Jay Bolter, para poder comprender desde sus diferentes perspectivas qué pasa con esta evolución del ecosistema de medios y en particular qué es lo que está ocurriendo en este momento si establecemos un corte sincrónico en este lugar del mundo con la configuración de medios digitales y de medios analógicos conviviendo. Desde esta perspectiva voy a desarrollar la temática de la fotografía digital, que es la que se pidió específicamente para el concurso, considerando que en la propuesta de programa que yo presenté, la fotografía digital forma parte de lo que sería la unidad 3, que es la imagen digital, el tratamiento de la imagen digital, y a la que denominé tecnologías y soportes de la comunicación visual 1. Y voy a empezar por intentar entender primero, o descomponer ese binomio de fotografía digital para entender primero qué es la fotografía y cómo esa fotografía se transformó o fue desarrollándose hacia la fotografía digital. Podemos empezar diciendo en ese sentido que la fotografía puede ser entendida como la técnica y el resultado de capturar imágenes a través del registro de la luz. Es la información lumínica lo que nos interesa en la fotografía, pero más allá del registro de la luz, o de la captura de imágenes a través del registro de la luz, hay algunos autores que proponen desde una perspectiva a lo mejor un poco más poética o filosófica, como es el caso de Susan Sontag, por ejemplo, que en realidad lo que la fotografía también permite es registrar el deterioro de los objetos, el deterioro, el progresivo paso del tiempo, el registro de esa temporalidad y del paso del tiempo. Y en ese sentido, Diego Levi también propone que la fotografía conecta dos momentos de una historia, el momento en el que se captura la fotografía y en el momento en el que un usuario visualiza esa fotografía. Por lo tanto, también implica una conexión entre dos instancias de tiempo, y eso nos permite pensar que la fotografía no es solo, no es exclusivamente el registro de información lumínica, sino que también implica una máquina, la cámara fotográfica o la cámara digital implica una máquina de captura de tiempo o de captura de un instante de tiempo. Si hablamos de tiempo, podemos pensar también en la evolución de la fotografía desde el origen de la práctica o del proceso fotográfico. Es un medio que ya lleva más de 200 años de coevolución. El medio no evoluciona solo, sino que evoluciona conjuntamente con otros medios, con otras plataformas, de manera reticular. Nunca se puede pensar la evolución de los medios de manera lineal, sino que hay permanentemente intersecciones y el progreso es mucho más rizomático. En ese sentido, Marshall McLuhan sostiene que la fotografía es un medio que puede ser considerado un medio caliente, un medio que tiene mucha información y que como extensión del cuerpo o de los sentidos es una extensión de la visión humana. Él marca que el inicio de la fotografía también está estableciendo el pasaje entre el hombre tipográfico y el hombre gráfico. El hombre tipográfico, aquel formado por la imprenta o alfabetizado por la imprenta, y el hombre gráfico que se mueve más en una iconofera, donde lo que prima o lo que aparece sobre todo en los sistemas de comunicación ya son cuestiones mucho más icónicos iniciales y visuales. Podemos hablar de los padres de la fotografía, de los inicios allá por 1820, 1840, las contribuciones de Nipse, de Daguerre, la aparición de la posibilidad de trabajar con el positivo y el negativo, la reproducción de la fotografía, la primera cámara fotográfica de Kodak, la aparición de la película para el registro de esas imágenes, el inicio del cine, la integración de los filtros de color, la incorporación de los flashes electrónicos, la Polaroid, la posibilidad de imprimir o revelar instantáneamente una captura fotográfica. En la guerra de las plataformas, Carlos Escolari advierte que en el año 1978 Kodak se guardó la patente de la primera cámara digital, pensando que en ese momento el mercado no estaba en condiciones de ir por el lado de la digitalización y apostando por la fotografía analógica, lo que nos permite entender también que la evolución de los medios tiene mucho de malas decisiones. En los años 90 sí aparece y se instala definitivamente la fotografía digital. Tim Berners-Lee, allá por 1992, publica la primera fotografía en la web, aparece la primera cámara reflex de Nikon
en el 99. En el 2000, el primer teléfono que integra una cámara digital, es un producto de la empresa japonesa Sharp. En el 2007 el primer iPhone, y a partir de ahí la explosión de esta combinación entre cámaras fotográficas digitales y telefonía móvil, dispositivos móviles o smartphone. Lo que hace que en este momento del desarrollo del ecosistema de medios, autores como Joan Fontcuberta, que trabaja la posfotografía, sostengan que en realidad no se trata de teléfonos que integran cámaras, sino que estamos comprando cámaras digitales de gran calidad que además permiten hacer llamadas. Roman Gubern propone también en ese sentido que la imagen digital le devolvió la libertad de imaginación del pintor al ciudadano en la era fotográfica. ¿Por qué? La fotografía analógica estaba mucho más asociada a capturar lo real, a la documentación y a la memoria, y en cambio la fotografía digital, por su condición de representación numérica, nos permite trabajar o operar con esa información y, en términos de Lev Manovich, potencia lo que podemos hacer con la fotografía en relación a lo que era su antecesora. Ahora, si nos metemos específicamente en la fotografía digital, hablaba recién de representación numérica, que es uno de los principios que Lev Manovich trabaja en el lenguaje de los nuevos medios, y que considerando el programa que estoy proponiendo, ya lo vimos en la unidad 1, se trata de este ADN de los medios digitales, esta codificación a partir de código binario. En el caso de la fotografía digital, lo que tenemos es información lumínica que ingresa a través de un sensor electrónico que capta esa información, un procesador que convierte esa información en imagen en mapa de bits, basada en píxeles. Y esa información se va a almacenar en algún soporte de almacenamiento digital, como puede ser una tarjeta de memoria. ¿Qué es la imagen de mapa de bits? ¿Por qué estamos hablando de imágenes de mapa de bits? Porque esta fotografía se va a almacenar o se va a estructurar a partir de una cuadrícula que contiene píxeles como las unidades mínimas de esa imagen digital. La palabra píxel es un acrónimo de Picture Element, es la unidad mínima de la imagen digital en formato raster o rasterizada. Cada píxel va a tener información respecto del color, un valor numérico que representa el color y la luminosidad de ese píxel y la ubicación en la construcción de esa imagen digital. Y cuando consideramos la cantidad de píxeles que podamos encontrar por pulgada en una imagen, nos estamos refiriendo a la resolución de esa imagen, que se expresa en píxeles por pulgadas, en el caso del español, PPP, pero también la podemos encontrar como PPI, por pixel per inch en inglés, o DPI, dots per inch, pero está más asociado a los sistemas de impresión, que no deberían confundirse con LPI, que sí es una resolución específica de sistemas de impresión que nos habla de las líneas de la impresora. Otra cuestión clave en relación a la imagen de mapa de bits y a los píxeles es la profundidad del píxel, la profundidad del color, que está determinada por la cantidad de información que tenemos respecto de cada bits, y a partir de cada píxel, perdón, representada en bits, y a partir de esa información de color y del registro de información en bits, podemos obtener un conjunto de colores, y acá nos metemos, podemos establecer una asociación entre esa codificación y el modo de color que vamos a utilizar en las fotografías digitales y en la imagen digital. En la imagen digital, como trabajamos con información y con una imagen que está pensada para pantalla, para reproducirse en pantalla, pero también para editarse a través de pantallas, utilizamos el modo de color RGB, que es la mezcla aditiva de colores, que nos permite obtener los colores a partir de la combinación de la luz en 3 canales, el rojo, el verde y el azul. La ausencia de luz nos da como resultado el negro, la total presencia o la completa presencia de luz de los 3 canales nos da como resultado el blanco, por eso es la mezcla aditiva de los colores. Y se representan con valores que van del 0 al 255, considerando que podemos producir 256 niveles de la escala de cada color en cada uno de estos canales. En este caso, por ejemplo, el color verde lima que estoy utilizando como título de las presentaciones se codifica como 180 de valor rojo, 234 de valor verde y 67 de valor azul. La fotografía digital, por otra parte, está muy asociada a las pantallas. De hecho, los dispositivos con los que estamos capturando fotos, por lo general, contienen pantallas que nos permiten visualizar tanto el proceso de la toma de la fotografía, de la captura, como el resultado final de esa fotografía. Lo más interesante que tiene la fotografía digital es que se desmaterializa esa imagen y lo que tenemos es información en estado puro, digitalizada, bajo código binario, en el formato de píxeles,
y que esa información es independiente del soporte y podemos hacer muchas cosas a niveles de manipulación o de creación a partir de esa información digitalizada. Y como podemos también visualizar el resultado, muchas veces incluso podemos editar con el mismo dispositivo o poner esas imágenes en circulación, publicar y compartir, con lo cual la potencia de la imagen digital es diferente en relación a la fotografía analógica. Si hacemos una rápida anatomía de lo que son las cámaras digitales, en este caso una cámara reflex, una cámara digital tipo reflex o DSLR, nos vamos a encontrar con dos grandes componentes, el cuerpo y el objetivo intercambiable. En el cuerpo tenemos el sensor, que es el que captura la información lumínica, el obturador, el procesador, el espejo, porque esta es una cámara que tiene espejo, a diferencia de cámaras no reflex, que no trabajan con espejo y que se consideran cámaras mirrorless, el pentaprisma, los controles, el visor óptico y la pantalla de LCD. Y en el objetivo intercambiable nos encontramos la óptica y el diafragma. Ya vamos a hablar un poquito más de los objetivos. Una cuestión a tener en cuenta en relación a la captura o al registro de las imágenes a través de la fotografía es el triángulo de la exposición, que es la posibilidad de trabajar con una serie de factores que van a incidir en relación a la cantidad de luz que va a ingresar a través de nuestro diafragma y la cantidad de luz que va a recibir el sensor y el tiempo que ese sensor va a estar expuesto a la luz. Y ahí podemos jugar o modificar parámetros en lo que respecta a la apertura del diafragma, a la velocidad de la obturación y a la sensibilidad de nuestro sensor. La apertura del diafragma nos va a determinar cuánta luz va a ingresar a ese sensor eléctrico, la velocidad de la obturación, con qué velocidad va a obturar nuestra cámara, si son microfracciones de segundo, vamos a poder congelar una imagen en movimiento. Si se trata de una obturación más lenta, lo que vamos a conseguir registrar es el movimiento de la luz. Y la sensibilidad va a determinar qué tan sensible va a ser nuestro sensor a la iluminación del ambiente, y por lo tanto, si son ambientes con mucha luz, necesitamos sensibilidades muy bajas, y si son ambientes con poca luz, sensibilidades más altas, que de todos modos pueden producir algún tipo de ruido en nuestra imagen. En relación a los objetivos, tenemos objetivos normales que intentan reproducir la mirada, las características de la mirada humana, objetivos gran angulares y teleobjetivos que lo que van a establecer es una diferencia en cuanto a la amplitud del grado de la imagen o la porción de la imagen que podemos captar con esos lentes. Un gran angular va a acercar el lente al sensor y por lo tanto va a abrir ese grado de percepción. Se usa mucho para fotografía de paisajes o para fotografía arquitectónica, y un teleobjetivo aleja el lente, le da más distancia focal y por lo tanto cierra esos grados de registro y nos va a permitir capturar imágenes que están más alejadas. Se usa mucho para la fotografía deportiva o para la fotografía de la naturaleza. En el caso de los dispositivos móviles ya tienen integrados sus objetivos, por lo general son 3, trabajan con un normal, trabajan con un gran angular y un objetivo también macro que permite acercarse a capturar detalles. Es muy importante también tener en cuenta cuestiones que hacen a la composición, es decir, cómo estructuramos visualmente el contenido dentro de nuestro frame, dentro de nuestro encuadre. Acá tenemos algunas reglas que podemos aprovechar para generar composiciones que tengan determinados objetivos en términos de comunicación, estético o incluso de las emociones que pueden generar esas imágenes, como son la regla de los tercios, las líneas guías, el balance de elementos, el punto de interés y la profundidad de campo. La regla de los tercios nos habla de dividir nuestro fotograma en 3 tercios verticales y horizontales, imaginar esas 2 líneas que establecen la composición, la división, y encontrar los puntos en los que esas líneas se intersectan para poner o ubicar en ese lugar a los objetos importantes o a los elementos que queremos destacar en nuestra fotografía. Las líneas guías pueden estar presentes en los propios ambientes, pueden ser ríos, pueden ser carreteras, pueden ser rutas, pueden ser elementos que encontremos que puedan ayudarnos a guiar la mirada e incluso a contar una historia. El balance de elementos tiene que ver con encontrar el peso visual de los distintos componentes y poder lograr imágenes equilibradas en esa representación. El punto de interés con encontrar a los protagonistas o los elementos protagónicos de esas fotografías y poder comunicar algo en relación a esos objetos protagónicos, y la profundidad de campo con el enfoque o desenfoque que podemos conseguir en las diferentes capas de la información dentro de la fotografía.
Perdonan, ahí Sí. podemos ir redondeando. No Sí. sé cuántos slides te faltan, pero estamos ahí a 2 minutitos. Podemos esperar un poquito más también si te falta poco. Perfecto, ya voy cerrando Dale, entonces, gracias. tranqui. Otra cuestión que me parece fundamental respecto de la fotografía digital es que como la información codificada en la fotografía digital puede ser manipulada y podemos trabajar con esa información digitalizada, el software de edición también potencia la cuestión creativa y las cosas que podemos hacer a partir de una fotografía digital, que ha tenido un gran impacto en el trabajo de los diseñadores gráficos, en el flujo de trabajo del proceso de los diseñadores gráficos. Si hablamos de software de edición, tenemos que mencionar Adobe Photoshop como el estándar de la industria gráfica al punto que logró convertir la marca Photoshop en un verbo asociado al retoque fotográfico. Cuando decimos photoshopear, todos entendemos que estamos hablando de un retoque fotográfico de una imagen. El software de tratamiento digital de las imágenes nos permite retocar, mejorar, manipular alguna de las variables. Acá podemos hablar de la variabilidad también pensando en los principios de Manovich. Además de Adobe Photoshop, podemos pensar en otro software como Adobe Lightroom, que nos permite, sobre todo los que trabajan en fotografías, trabajar sobre el crudo de la imagen, sobre el formato RAW, y establecer alguna modificación en cuanto al brillo, al contraste, a la intensidad, a la saturación de esa fotografía. Hoy muchos usuarios directamente utilizan aplicaciones móviles o en línea para poder modificar esas fotografías directamente con el dispositivo. Rápidamente, si podemos mencionar los formatos con los que solemos trabajar en fotografía digital y que nos van a permitir manipular esa fotografía digital, el RAW es ese formato en crudo que tiene la información tal y como viene del sensor de la cámara, sin compresión, sin perfiles de color aplicados. Es una imagen que, por lo tanto, tiene otro peso, tiene mayor cantidad de información. Y después aparecen algunos formatos, o elegí algunos formatos que son muy populares, sobre todo para trabajar en la web y para interoperar con diferentes tipos de software, como es el caso de JPG, que suele tener compresión con pérdida de datos, pero que es muy compatible con distintos tipos de software. TIFF, que tiene mucha información en términos de metadatos, entonces es muy utilizado para enviar imágenes a imprenta y para que se puedan comunicar los sistemas con los sistemas de impresión. PNG, que tiene la característica muy interesante de soportar transparencias, es decir, soporta el canal alfa, que implica indicaciones respecto de la opacidad del color, y entonces se utiliza muchísimo en redes sociales y en la circulación de imágenes en la web. Y traje también WebP porque es un formato bastante nuevo, que tiene un par de años de existencia, que es un desarrollo de Google, pero que ya estamos viendo mucho en las redes sociales y en el contenido en línea, que lo que intenta es lograr la eficiencia entre el tamaño de la imagen y la calidad. En relación a la fotografía digital y las plataformas sociales, la fotografía se volvió un componente muy importante de los contenidos que visualizamos y con los que interactuamos en plataformas como Instagram, como Pinterest, como TikTok, que son muy visuales, que tienen como característica, por ejemplo, que incorporan filtros. Muchas veces los usuarios capturan la fotografía directamente con filtros que incluyen a veces realidad aumentada, inteligencia artificial, que proponen toda una estética particular de la imagen en redes sociales, con adaptaciones. Esa imagen busca interacciones, busca comentarios, busca generar contenido compartido. Y podemos asociar esta cuestión con temas que vimos en la unidad 2, a partir de la lectura de Cultura Snack de Carlos Escolari, donde nos habla de la adaptación de la fotografía digital en las redes, asociada a cuestiones como la inmediatez en el consumo de la información, la brevedad, la fugacidad, contenidos que duran no más de 24 horas, la posibilidad de remixar información, de generar contenido nuevo a partir de contenido de terceros, y la búsqueda permanente de la viralidad. Ahora, el modo selfie no es nuevo, sino que ya en 1839 estos sujetos de sombrero en Nueva York se hicieron una selfie que implicó 15 minutos de exposición delante de la cámara. Lo que sí estamos viendo como novedad es algo que la socióloga Paula Sibilia conceptualiza como la idea de la extimidad, esta exposición de todo lo que antes era íntimo o del mundo privado a través de las redes sociales, con bastante de lo que es la espectacularización de esa intimidad, la intimidad como espectáculo, dice Paula Sibilia. Y no quiero dejar afuera los procesos de adaptación de la fotografía a los medios interactivos y a los medios inmersivos, o a la posibilidad de generar experiencias en 360 grados.
En el caso de la fotografía interactiva, podemos utilizar fotografías digitales como soporte de una integración que incluya nodos, zonas sensibles, botones, elementos a los que podemos adicionar capas de información, por ejemplo, visual, audiovisual, sonora, y suelen ser un buen soporte para infografías con esta estrategia de la interactividad. También podemos pensar en recorridos virtuales que incluyan fotografías y ya empezamos a hablar de la no linealidad o de la hipertextualidad como una forma de conexión. En el caso de la fotografía 360, estamos hablando de una fotografía omnidireccional que cubre 360 grados, que genera un entorno virtual que pone al usuario en el centro de esa representación y donde si además el usuario tiene la posibilidad de interactuar utilizando dispositivos de realidad virtual, gafas de realidad virtual, le vamos a ofrecer ciertos grados de libertad y la posibilidad de usar su cuerpo como el motor de la interacción, como el controlador de la interacción, y seguramente vamos a alcanzar otros grados de inmersión y de sensación de presencia. Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer la posibilidad de participar en este concurso y sobre todo celebrar la posibilidad de que estemos avanzando hacia un segundo año de una carrera muy nueva, muy reciente, como es la licenciatura en diseño gráfico, que evidentemente tiene mucha demanda y genera mucho interés en la región porque tenemos ingresos de varios miles de estudiantes, y que habla también de una decisión de defensa de la universidad pública en un momento donde nos encontramos en una situación económica crítica y de emergencia, y creo también de una cierta emergencia simbólica, donde es muy importante sostener el aporte que hacen las universidades públicas, y fundamentalmente me parece que sostener esta carrera y permitir que esta carrera siga creciendo tiene mucho que ver con la defensa orgullosa de lo que es la universidad pública y en particular la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Compartimos 100% lo que acabas de decir. Bueno, hasta acá mi presentación. Bien, bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Arranque usted, profesor Herrero, o sea que seguimos como hicimos antes, mire. Bueno, ahí Carola, Carola, vamos a darle... Sí, Carola, por favor. No, yo te escuché con mucha atención, Anaí, y me doy cuenta que, o sea, que conoces muchísimo de la parte tecnológica, por lo menos de la parte teórica, además. Y quería preguntarte dos cosas. Una es, desde tu práctica profesional, ¿cuál es tu experiencia o qué traerías de tu práctica profesional a esta materia? Bien. Y dos, ¿cómo sería un trabajo práctico de la materia? Ya que entiendo Bien. que la materia tiene una parte práctica importante, ¿no? Claro. Sí, buenísimo. Entonces, arranco un poquito por contarles cuál es mi experiencia profesional y cómo se vincula específicamente con la materia de tecnología. Yo desde hace más de 10 años formo parte del equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario, que es un espacio que para mí funciona un poco como Media Lab, es una suerte de productora de contenidos que siempre buscó experimentar con diferentes formatos. Suelo decir que si revisamos las producciones que hicimos en la Dirección de Comunicación Multimedial, podemos dar cuenta de la evolución mediática, porque las primeras producciones fueron documentales interactivos, trabajábamos más sobre la interactividad. Después tuvimos una etapa más dedicada a las narrativas transmedia, desarrollamos proyectos transmedia como Tras los Pasos del Hombre Bestia, que es del 2013, que muchos autores dicen que es uno de los trabajos pioneros a nivel latinoamericano por el tipo de producción. Mujeres en Venta en 2015, De Varios Somos en 2018, son proyectos documentales con características transmediáticas, y en los últimos años venimos explorando mucho más las narrativas inmersivas. De hecho, acabamos de crear un laboratorio de narrativas inmersivas que se llama XR Story Lab, Centro de Narrativas Inmersivas. Me toca a mí la tarea de dirigirlo y ahí estamos pensando varios proyectos o varias producciones que incorporan video 360, omnidireccional y otro tipo de producciones de realidad virtual, con 3 grados, con 6 grados de libertad. Y la cocina de ese tipo de proyectos es una de las cosas que yo suelo llevar a mis clases, que lo he hecho en el grado en comunicación social, que lo he hecho en el profesorado en comunicación educativa, y en muchos otros espacios de posgrado donde también estoy dando clases. Entonces, yo creo que el espacio de la asignatura de tecnología tiene que servir para proponer una mirada crítica en relación a las tecnologías, al uso de las tecnologías, al uso de los soportes, para que los estudiantes puedan entender cuáles son las oportunidades creativas que ofrece este momento del ecosistema de medios,
y que una buena forma de hacerlo es mostrando esa cocina o ese modelo de diseño de proyectos transmedia o inmersivos que estamos desarrollando en la misma Universidad Nacional de Rosario, con sus ensayos y sus errores, porque me parece que ahí hay un montón de claves que permiten aprender de primera mano y visualizando y reconociendo esas cuestiones de la experiencia. El espacio de la Dirección de Comunicación Multimedial también nos ha servido mucho para publicar, es decir, estamos produciendo contenido, pero esa producción de contenido después se termina transformando en producción de conocimiento, en artículos, en la publicación de libros, de capítulos de libros, en general de artículos abiertos que están a disposición de la comunidad. Entonces, si bien no quise exagerar con ese contenido en el programa de estudio, hay en las clases, sobre todo en las 4 horas de clase, estoy pensando en esa combinación respecto de no solamente la mirada teórica, sino también llevar mi propia experiencia y la experiencia de otros, porque estoy pensando en invitar a muchas personas también a las clases a compartir sus proyectos y a compartir la cocina de los proyectos. Y con respecto a las actividades, acá hay 2 cuestiones que quiero señalar. La primera es que entiendo que si consigo ganar el concurso y hacerme de la titularidad de esa cátedra, más adelante viene una instancia de conformación de un equipo de JTPs. Entonces, las actividades, si bien yo tengo algunas como prediseñadas y me las estoy imaginando, me interesa co-crearlas con ellos y que el equipo de JTP pueda proponer en relación al contenido teórico cómo hacer esas actividades prácticas y cómo evaluarlas, porque de alguna manera lo van a llevar a cabo en la práctica. Sin embargo, por supuesto que me puse a imaginar un montón de actividades y tengo algunas ya como prefiguradas o prediseñadas que quiero trabajar con ellos, que no sé si tengo la posibilidad de compartir. Tengo un documento ahí donde tengo algunas ideas, que son todavía bocetos de actividades, pero que si tengo la posibilidad de compartirlo, lo revisamos un poquito. A ver. En el programa estamos hablando de 2 instancias evaluativas que son parciales y una instancia de entrega de trabajo final para aquellos estudiantes que que ya hayan accedido a la posibilidad de promocionar, porque entiendo que el volumen de estudiantes que va a llegar a segundo año es muy grande, son por lo menos más de 1000 alumnos, entre 1000 y 1500 alumnos que van a llegar a cursar ese segundo año ya, en breve. Y en el medio estoy pensando algunas actividades que sirven para integrar cuestiones teóricas y para poner en práctica algunas de esas claves teóricas que vamos a ver en las clases. Para la unidad 1, por ejemplo, me imagino una actividad de reconocimiento de las dimensiones de la postconvergencia. La gran mayoría de estas están pensadas como de carácter grupal, porque después me interesa que en el examen parcial ya puedan dar cuenta de sus conocimientos individuales, pero como suelen ser producciones bastante complejas, también me interesa la composición de esos grupos y lo que cada uno pueda aportar a la producción grupal. Entonces, pensaba en un primer proyecto, en una primera actividad de reconocimiento de las dimensiones de la postconvergencia, donde elijan un proyecto que se destaque por su visualidad, pero puedan reconocer otras dimensiones que están operando, la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad, la audiovisualidad o las nuevas formas de audiovisualidad, la georreferencialidad, la ubicuidad. Hay una serie de dimensiones que vamos a trabajar en clase que me gustaría que las observaran en diferentes proyectos y pudieran producir un análisis a través de un post en alguna aplicación o una plataforma como Medium. Estoy pensando en una actividad que tenga que ver con el reconocimiento de los pioneros de la computación, de Internet y de la evolución de las redes. En este caso me interesa pedirles que diseñen un cartel que pueda dar cuenta de las principales contribuciones de algunos de esos pioneros. Después estuve jugando un poco con la idea de un meme que vi por ahí de un niño que encuentra un disquete en la casa y le dice a la madre: mamá, imprimiste en 3D el icono de guardar, porque me parece un gran disparador como para que las nuevas generaciones también piensen en las metáforas que hay detrás, sobre todo de las interfaces WIMS y de las interfaces de usuario, y que puedan hacer un poco una reconstrucción del origen de esas metáforas y qué representan, si están asociadas a alguna práctica o alguna técnica analógica y a qué tareas están hoy asociadas en el diferente software con el que estamos trabajando. Para el caso de la unidad 2, estaba pensando en una actividad que nos permita reconocer las características de la cultura snack de Carlos Escolari, y de ahí pensaba pedirles que adaptaran esas dimensiones que reconoce Carlos Escolari al diseño de un carrusel para Instagram, que también servirá como un proceso de pensamiento
un poco más crítico sobre las características de la imagen y del diseño visual en alguna red social en particular, que pudieran reconocer o rearmar el mapa narrativo de alguna narrativa transmedia de ficción que elijan. Digo de ficción porque la experiencia mía es más de producción de no ficción, documental, periodística, museográfica, y esos son los proyectos que voy a llevar a clase. Entonces me interesa que también empiecen a ver qué pasa con las narrativas transmedia de ficción. Con respecto a la cultura de la conectividad, quiero tomar las dimensiones que trabaja Van Dijk para analizar algunas plataformas en particular y que puedan hacer un trabajo de análisis en ese sentido también. Pensé un poco en una posible actividad en referencia a este concurso, a la fotografía digital, y retomé ahí una idea que tenía de recuperación de fósiles mediáticos, que me parece que es un proyecto que puede integrar las cosas que vamos a ver en la unidad 1 y en la unidad 2, y que se puede desarrollar en la unidad 3 incorporando cuestiones de tratamiento de imagen digital y de fotografía. Acá, a partir de una frase de Alan Kay que dice, tecnología es todo aquello que no existía cuando tú naciste, me interesa que a partir de la edad del año de nacimiento, los alumnos vayan a encontrar fósiles mediáticos en sus casas, de todo tipo, que puedan fotografiarlos y que puedan pensar con ellos una infografía que incorpore esas fotografías de fósiles mediáticos, investigando la historia que hay detrás de esos fósiles y considerando a la hora de tomar esa fotografía que esa fotografía va a ser integrada en un proyecto digital con otras características, entonces tomando decisiones sobre eso. Seguramente haremos algunos otros ejercicios en relación a la composición, al triángulo de la exposición, a las cuestiones que veníamos viendo en la exposición de hoy. Sobre los sistemas de impresión, tengo toda la intención de poder visitar algunas imprentas y en ese caso pedirles que puedan armar un reel o un video minuto que dé cuenta de algún sistema de impresión específicamente. Si eso no se puede lograr, se invitará a los imprenteros y las imprenteras a contar su experiencia en clase también. Pensaba hacer alguna experiencia con imágenes con color duotono, que puedan desarrollar algún sistema visual trabajando con esas características de color. En el caso de la unidad 4, que ya nos vamos a meter mucho más en lenguajes de programación, medios interactivos, medios inmersivos, seguramente hacer un ejercicio muy básico para reconocer los elementos de la estructura web, un ejercicio muy básico de desarrollo de HTML, a un pequeño Hello World. Pienso, y esto me entusiasma muchísimo, en hacer algún, no sé si llamarlo un pequeño documental interactivo, pero sí alguna narrativa de storytelling con software como Shorthand o como ReadyMap, que permite trabajar sobre todo parallax scrolling y que puedan contar alguna pequeña historia con estas herramientas. Alguna instancia de bocetado, de utilizar alguna herramienta de mockup para que piensen en las características del diseño de aplicaciones móviles, y alguna instancia de exploración de proyectos inmersivos donde seguramente va a participar el XR Story Lab y los proyectos que estamos pensando y desarrollando en ese sentido. Y me queda la unidad 5, que es donde todavía estoy pensando cómo arma alguna actividad que incluya alguna perspectiva un poco más crítica, y pensaba a lo mejor, como también dentro de la Dirección de Comunicación Multimedia estamos por lanzar un laboratorio en los próximos días que es de inteligencias artificiales generativas con fines narrativos, vamos a explorar un poquito qué podemos hacer ahí. Quizás pensar en algún formato de hackathon que integre el trabajo de ese laboratorio con alguna propuesta de resolución específica que le podamos pedir a los estudiantes de diseño gráfico. Creo que podría ser una actividad interesante. Pero en el caso de la unidad 5 todavía creo que tengo que pensar en alguna actividad específica que tenga más que ver con la mirada crítica en relación a las utopías tecnológicas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Anaí, ¿la materia es cuatrimestral? No, la materia es anual y las clases son de 4 horas. Bien, bien, porque cuando me parecieron muy interesantes muchos de estos ejemplos que venimos citando como actividades prácticas, con respecto a, bueno, las primeras 3 unidades abarcarían, ¿no?, un ejercicio y después un ejercicio por unidad. Dije, si esto es cuatrimestral. No, pero si es cuatrimestral ya estamos empezando tarde. Claro. A mí me pareció muy interesante, seguí por ese lado, los bocetos están muy buenos, me gustó mucho esto del ejemplo del nene con la mamá, del archivo de guardar entre... Sí, eso es maravilloso. Y me gustó lo de los fósiles mediáticos, muy, muy interesante.
Y también una de las cosas que empezaste cuando contextualizaste un poco dónde está inserta esta materia dentro de la currícula, también hiciste una proyección a otros 2 niveles, ¿sí?, siguientes dentro de la currícula a desarrollar. No sé si vos vas a tener acceso a lo mejor a poder armar esas materias. Entiendo que cada uno de esos niveles se va a ir concursando. Se va a ir concursando. Todavía no están, todavía no están bien, pero es piola esto de poder tener una proyección en niveles, ¿no? Acá vamos a dedicarnos a esto para pasar a esto otro y tal. Así que, la verdad, bueno, te felicito, me gustó muchísimo, sumamente clara la exposición, muy buena también tu exposición visual, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias. Así que bárbaro, por mí estamos, Maxi. De mi parte lo mismo, y adhiero, digo, en una carrera de diseño gráfico creo que debe primar. Y si se valora muy bien todo, creo que ha quedado clarísima la presentación, y sobre todo el ajuste al tiempo. Yo siempre insisto en que es difícil esta ficción de en 20 minutos hacer una clase que va a durar 4 horas y desarrollar un tema completo. En esa dificultad uno toma caminos de elecciones. Creo que fueron totalmente acertadas. Y me quedó claro toda la propuesta y lo último que han sumado, así que creo que está todo respondido de mi parte. Fantástico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lucía, Paula. Por mi parte lo mismo. Por mí, gracias. Bien. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Anaí. Entonces, bueno, gracias. Qué placer participar de este concurso, la verdad. Qué placer haberte escuchado, Anaí. Muchas gracias. Queremos que la gente sea feliz y la pase bien. Es un ratito. Lo fui. Son cosas que pasan. La verdad que lo fue. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Chao. Bueno. Vamos a ver.